Bueno, yo me llamo Joaquín de Pastor, soy el editor de Ediciones Queimada y hoy voy a hablar un poco, además algunos ya me habéis oído comentar esto. Simplemente contar un poco desde nuestro punto de vista por qué decidimos editar el libro, que es lo que realmente es nuestra labor. Ni lo hemos escrito, ni hemos leído la historia, ni hemos investigado como las personas que están conmigo. Pero sí que recibimos en un momento determinado, por una casualidad, la verdad, porque uno de los autores que tenemos publicados, Fernando Barbero, que escribió un libro que se llama Artistas Vengadores y es un amigo personal, pues resulta que es alumno del hermano de Ana, me parece que es alumno. Entonces, pues vino un día con un manuscrito y nos dijo, oye, esto yo a mí me parece que esto tiene interés y tal. Entonces le echamos un vistazo, bueno, personalmente le eché un vistazo, lo estuve mirando, viéndolo por todo, me encantó, me pareció súper interesante. Me parecía además que contaba una historia que muchos de nosotros conocemos malamente, cuando los que lo conocemos, porque hay gente que ni siquiera sabe nada sobre esto, pero los que lo conocemos muy mal, en ese momento. Y entonces pensamos que era un libro que había que intentar publicar. Lo que ocurre es que ciertamente, tal y como estaba, pues francamente era impublicable. Eran memorias que eran como una especie de acumulación de textos sobre determinadas épocas, momentos, historias, aventuras, en fin, una serie de cosas que había que darle un orden. Y ahí es donde intervino Ana Cepeda, que es hija del protagonista absoluto del libro y de la historia, de Nino de Procostal, y que ella se comprometió a revisar el manual, a darle forma y a convertirlo en un libro, es decir, a convertirlo en algo pues que tenga una continuidad, que sea legible, que se pueda seguir, que tenga una continuidad en el tiempo y sobre todo que sea fácil de leer y de entender, que yo creo que es lo más importante, porque esta es una historia que tiene montones de aristas, ¿no? Montones de aristas. Y yo creo que cada vez que lo lees o cada vez que lees algo sobre él, pues se te ocurren cosas que se podrían escribir, libros que se podrían hacer. Y sobre personajes que aparecen en el libro. Hay personajes que se merecerían un libro. De hecho, algunos lo tienen, claro. Entonces, uno y más de uno. Entonces, visto esto y una vez que ya conseguimos tener el libro con una determinada y una estructura y algo que estaba bien, pues bueno, lo trabajamos un poco y al final hemos conseguido editarlo. Lo sacamos con mucha prisa porque queríamos llegar a tiempo de la Feria del Libro de Madrid de este año y llegamos el último domingo de feria. Pero bueno, al final hemos firmado unos cuantos libros el último domingo de la Feria del Libro de Madrid. Y a partir de entonces pues lo tenemos y lo vamos promocionando de alguna manera fundamentalmente con presentaciones de este tipo, ¿no? Hoy hemos traído una cosa que creo que es muy interesante, que no lo hemos traído otras veces, que es estas fotocopias que tenemos aquí encima de la mesa, porque de alguna manera, algunas veces cuando se lee el libro hay cosas que parece que son un poco fantásticas, sobre todo esta historia que se cuenta aquí. Bueno, esto es un artículo del Mundo del año 2003, no sé qué es, ¿no? 2003, en el que se cuenta una de las historias más digamos, espectaculares del libro, que es el intento de huir por parte de Pedro Cepeda y de un amigo suyo, por parte de huir metidos dentro de un baúl de un diplomático argentino, de Moscú. O sea, una cosa absolutamente espectacular. Y se cuenta aquí en el año 2003. Lo hemos traído por, si alguno tenéis curiosidad de echarle un vistazo al artículo, porque realmente representa, digamos, algo que está escrito cuando nadie sabía nada, ni sabíamos que íbamos a hacer el libro, ni Ana, yo creo que ni siquiera sabía que íbamos a hacer el libro, aunque tuviera ganas de publicarlo, ¿no? Entonces, os lo hemos traído simplemente por curiosidad, aparte que también hay una cosa que refleja, también hemos hecho una fotocopia de un artículo escrito por el propio Pedro Cepeda,
que refleja un poco, porque se puede pensar al leer el libro que era una persona resentida, que tenía, sobre todo contra los dirigentes o contra, vamos, fundamentalmente contra el Partido Comunista de España, y él lo que tenía era cosas en contra de algunas personas de la dirección que habían actuado de una determinada manera respecto a ellos, pero no era una persona ni mucho menos que tuviera una animadversión especial, y mucho menos a los militantes del partido, sino fundamentalmente a algunas actuaciones de parte de los dirigentes. Y de hecho él publicó en el desaparecido periódico Madrid, hizo un artículo sobre el hijo de Dolores Ibárruri, que fue héroe de la Unión Soviética, murió en el frente de Stalingrado y está súper reconocido y tal, y era amigo suyo personal, y él escribió un artículo sobre él sin ningún problema, elogiándole. Estamos hablando del periódico Madrid de la época de Franco, no estamos hablando de los años ni siquiera de la transición. Con esto lo hemos traído un poco porque creemos que refleja realmente bastante, aparte del libro, la personalidad de Pedro Cepeda, del protagonista de esta obra. Y si os interesa, pues podéis llevar la fotografía y echarle un vistazo a lo que queráis. Yo no me voy a extender más porque aquí hay personas que saben mucho más de todo esto. Sí quería comentar una cosa: todas las historias, sean reales o sean inventadas, desde mi modesto punto de vista tienen dos partes. Una que es lo que le ocurre a los personajes o a los protagonistas de la propia historia, y otra es el entorno en el que esa historia se desarrolla, en el que esos personajes se mueven, el entorno histórico, el entorno social, el entorno político en el que se mueven, ¿no? Entonces, en este libro obviamente tiene mucha importancia porque todo viene a causa de la Guerra Civil Española y de los bombardeos, de los primeros bombardeos de ciudades que empezaron a ensayar alemanes e italianos en la Guerra Civil Española para utilizarlos después, ¿no? Y el miedo que la gente tenía y la forma en que quería de alguna manera salvar a los niños a lo que podía, y los mandaba por donde hubiera que mandarlos con tal de evitarles el riesgo de los bombardeos, ¿no? O sea que empieza ahí, por lo tanto todo el entorno es absolutamente político y tal. Pero como creo que eso es algo que merece una explicación un poco más interesante, pues tenemos, aparte de Ana, que hablará del libro, de su padre y de lo que ella considera oportuno, tenemos dos personas que conocen muy bien todo lo que es el entorno histórico. Uno es la doctora Alicia Altez, doctora de la UNED, que es especialista en historia contemporánea y que lleva mucho tiempo preocupándose por estas cosas. De hecho ha publicado algunas cosas sobre todo sobre estos temas, y que va a dar un poco su idea sobre esto, su idea sobre esta época. Y luego tenemos a una persona que además ha ayudado mucho, y lo contará seguramente Ana porque siempre lo cuenta, que una persona que ha ayudado mucho incluso en la propia elaboración del libro, que es Luisa Iordache, que es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es rumana de nacionalidad, aunque cuando la oigáis hablar y os diga que lleva 10 años, ¿no?, en España, 13, no lo vais a creer, pero bueno, cada uno con esto de los idiomas se apaña como puede. Ella, fantástica. Entonces, ella ha investigado también mucho esto, y de hecho tiene un libro que se llama En el Gulag, republicanos españoles en los campos de trabajo de la Unión Soviética, si no recuerdo mal, republicanos españoles en los campos. Entonces, y bueno, pues obviamente encaja absolutamente de lleno con este tema, y también sabe mucho sobre todo esto. Entonces yo ya no hablo más y le paso la palabra a la doctora Altez. Gracias, muchas gracias por la invitación que se me ha hecho por parte de Ana, por parte de Luisa, para estar aquí esta tarde con ustedes, que para mí es un gusto. Por otra parte, mis primeros contactos con el colectivo de los niños que fueron evacuados a la Unión Soviética fue en los años 90. Estaba trabajando, estaba colaborando, mejor dicho, con la Fundación Francisco Largo Caballero,
y en esos momentos la Fundación, a principios de los años 90, tenía un programa de ayuda social, sobre todo orientado hacia españoles, hispanos-soviéticos, que tras la caída del muro de Berlín estaban en una siguiente, que tuvo varias etapas en el proceso de retorno. Pues en esta última etapa ya querían retornar a España en una fase de su vida además bastante complicada, como era ya la jubilación, donde estaban ya jubilados. Bueno, pues tenían este programa social, de ayuda social, y de forma paralela pidieron que colaborásemos organizando actividades, un coloquio y otro tipo de una exposición, que estuvo itinerante durante bastante tiempo, precisamente para que se pudiera conocer mejor por qué estos hispanos-soviéticos, como se les llamaba, habían sido evacuados de niños en los años de la guerra, y por qué no retornaron, por qué retornaban ya mayores en los últimos grupos, y cuál era su situación, si conociera su historia. Dentro de todo este proceso me pidió si podía escribir un libro sobre la historia de los niños evacuados en la Unión Soviética. Pedí concurso a otros dos investigadores, un investigador cubano que fue quien hizo todo el estudio de los niños que desde la Unión Soviética en los años 60, a principios de los años 60 fueron a Cuba para ayudar a la revolución desde la Unión Soviética, y otra investigadora de la Universidad de Murcia, Encarna Nicolás, que estudió otra serie de aspectos dentro del conjunto del libro que escribimos y publicamos en el año 99. Yo creo que fue uno de los primeros acercamientos. Antes a Rosalía Creto, una alumna a la que había dirigido la tesis en la UNED, también a finales de los años 80, había hecho una primera incursión y había trabajado desde un punto de vista historiográfico a este colectivo, y como digo, fue una de las incursiones que luego ha dado lugar a una línea historiográfica muy rica, que tiene a Luisa Iordache como una de sus mejores exponentes en un tema además muy difícil de estudiar, que estaba pendiente, y que realmente ella lo está trabajando muy bien, como es la presencia de los españoles en los campos de trabajo forzados soviéticos, en el Gulag soviético, en donde estuvo nuestro protagonista Pedro Cepeda. Entonces este libro nos permitió un acercamiento a una parte del colectivo, porque trabajamos por una parte en los archivos, pero por otra parte todas las memorias escritas y aquellos manuscritos que en el contacto con el colectivo de los niños a los que entrevistamos, tenemos toda una serie de entrevistas orales en España, en Rusia y en Cuba, pues realmente nos aportaron una gran parte de la documentación que luego se recoge en el libro, junto con la documentación de archivo. Seguimos trabajando ese tema con un proyecto más de después, Españoles en la Unión Soviética, y eso ha hecho que investigadoras como Inmaculada Colomina publicó un libro sobre jóvenes españoles en la URSS, con documentación de los archivos rusos. Ha sido una de las primeras investigadoras que ha trabajado, conocía la lengua rusa, que ha trabajado con documentación dentro de los problemas que plantea trabajar en los archivos rusos, porque la mayor parte de lo que comentaba ahora Luisa todavía siguen cerrados los archivos de la Cruz Roja Soviética, y mientras no se abran esos archivos no podremos realmente conocer bien la historia del colectivo de niños y de adultos que fueron evacuados a la Unión Soviética. Utilizo constantemente el término porque entonces era la Unión Soviética.
Y también se han estudiado, otra joven investigadora que ahora está en la Universidad de Murcia, estudió en las asociaciones de amigos de la Unión Soviética en España, y bueno, se han estudiado en el ámbito de la sociología. Susana Castillo y otras investigadoras han trabajado este tema. Este tema que es muy sugestivo y muy interesante para quienes trabajamos el tema del exilio republicano español como consecuencia de la guerra civil. Hay 3 países de acogida, básicamente Francia, el país que acoge el mayor número de exiliados, México y la Unión Soviética. El exilio de la Unión Soviética, como saben bien, presenta unas características muy particulares que lo diferencian del exilio en otros países, tanto de Europa como de América Latina. Pero aquí hay otra particularidad, y es que la mayor parte de los que luego fueron exiliados habían sido niños que fueron llevados a Rusia, a la Unión Soviética, antes de que terminara la guerra. Una de las, la guerra civil española fue una guerra pionera en muchos sentidos, pero uno de los aspectos en los cuales realmente lo fue en el carácter que presentó, porque la Primera Guerra Mundial, que ahora se conmemora el centenario, ya la aviación tuvo importancia, pero donde realmente la aviación, el concepto que ahora tanto manejamos de guerra total, o sea, para bombardear ciudades abiertas y el bombardeo indiscriminado contra la población civil como una táctica para desmoralizar y para minar la moral del enemigo, donde por primera vez en la historia ya se utilizó de una manera intencionada y además con gran fuerza, fue durante la Guerra Civil Española, algo que luego sería ya normal a partir de entonces, en la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, ¿no? Tristemente. Bueno, pues esto ocurría por primera vez en España, y quizás eso explique también otro fenómeno que también en este sentido en España fue la primera vez que se produjo en la historia, como era la evacuación en expediciones oficiales, o sea, en expediciones organizadas por el gobierno, con la ayuda de organismos políticos, sindicales y de distintas organizaciones de ayuda humanitaria, evacuaciones de población civil y muy en particular de niños a zonas controladas por la República, que estaban en retaguardia, como en determinados momentos, luego ya no, pero fue toda la costa mediterránea, fue Cataluña. Y por otra parte, evacuaciones hacia el extranjero de niños en expediciones en las que iban solos, acompañados de personal auxiliar, acompañados de maestros, de docentes, pero los niños iban solos. Eso es la primera vez que se producía. Ha dado lugar a un gran debate historiográfico y sobre todo que se planteó a partir de la Segunda Guerra Mundial si realmente era que no vamos a entrar aquí obviamente, si fue una medida acertada o no, si es una medida acertada o no el separar a los niños de sus padres, aunque su vida corra peligro. O sea, eso dio lugar a todo un debate que hoy en día se sigue manteniendo, ¿no? Pero lo cierto es que se llevaron a cabo esas expediciones, que hubo países dispuestos a acoger a los niños y que hubo algunos países cuyos gobiernos no colaboraron, como fue el caso de Suecia, como fue el caso de Suiza, de Holanda, pero que sin embargo sostuvieron colonias.